Bien, bueno, pues ahora vamos a empezar con la nueva parte de este tema, ¿vale? Es muy sencillo, prácticamente no tiene mucho que añadir al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, al MRUA que hemos estado trabajando hasta ahora, ¿vale? Pero solamente cambia. En el MRUA, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿qué pasaba? Teníamos un objeto en línea recta que el cual tenía un cambio de velocidad y teníamos que hallar pues el tiempo que transcurría en un espacio limitado o el espacio que recorría a una velocidad con tal aceleración, etcétera, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos, es muy parecido, pero en este caso lo que tenemos que hacer, que tenemos problemas con caída libre. ¿Eso qué significa? Tengo un objeto que está a tanta velocidad y cae, ¿vale? Este objeto que está a tanta velocidad cae. Eso sería la caída libre, la ascensión libre. Tengo un objeto en el suelo y lo lanzo hacia arriba, ¿vale? Y tendríamos que calcular, bueno, pues el tiempo que tarda en recorrer un espacio, la velocidad con la que llega o con la que sale, etc. Bien, tenemos las fórmulas, si os dais cuenta, son muy parecidas, ¿vale? Muy parecidas a las que ya teníamos, ¿vale? Teníamos donde poníamos EF, ahora ponemos IF. EF es igual o IF es igual a I0, donde teníamos E, ponemos Y, ¿vale? Velocidad inicial, VO es velocidad inicial, tiempo. Y aquí donde teníamos aceleración ponemos G. ¿Qué significa? Pues en vez de el espacio inicial, espacio final, como hemos dicho que estamos hablando de o tiramos algo hacia arriba o lo dejamos caer hacia abajo, pues tenemos altura final o altura inicial. La I es la altura. ¿Qué ocurre? Aquí no tenemos una aceleración. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí este objeto está influido ¿por qué? Por la gravedad. Por lo tanto, la aceleración en nuestros problemas ahora es G, que es gravedad, que todo el mundo sabemos que es 9,81 metros partido segundo cuadrado. Por lo tanto, la gravedad nunca haría falta calcularla. Pero como vemos, las fórmulas son muy parecidas, simplemente cambian el E, que es el espacio por la I, que es la altura, y la aceleración por la gravedad. Exactamente lo mismo aquí. Tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial, por lo tanto es exactamente igual que la segunda fórmula, más la aceleración por el tiempo. En vez de aceleración, gravedad. Y lo mismo en la última fórmula, en vez de aceleración, gravedad, y en vez de espacio, la altura total, ¿vale? La altura total. Bueno, hay unas cositas que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la caída libre. Aspectos a tener en cuenta. Yo tengo un objeto que está aquí, ¿vale? Esta sería en la caída libre, este punto es la altura inicial. ¿Por qué? Porque es donde empieza un objeto. Estos problemas lo más difícil es determinar cuál es la altura inicial, la altura final, la velocidad inicial, la velocidad final. Porque depende de, si estamos hablando de yo tengo un objeto en la altura y lo dejo caer, no lo lanzo. Puede ser que lo lance, si lo lance también vale. Yo lo dejo caer o yo lo lanzo hacia abajo, que es diferente que si yo lo tengo en el suelo y lo lanzo hacia arriba, ¿vale? Entonces, aspectos a tener en cuenta. Cuando tenemos caída libre y no nos dice y tenemos un objeto que se deja caer, la velocidad inicial, es decir, la velocidad en la altura inicial, por ejemplo, si tenemos esto a 15 metros, la velocidad aquí es 0 metros partido segundo, ¿vale? Podemos tener un problema que nos dice, tenemos un objeto a 15 metros y lo lanzamos a 8 metros partido segundo. Pues entonces la velocidad ya no sería 0, ¿vale? Pero si no nos dice nada, aquí la velocidad es 0 metros partido segundo. La altura. La altura, su cero es donde se tira. ¿Por qué? Porque en este movimiento, el movimiento en la caída libre empieza arriba. Por lo tanto, la altura y su cero va a ser arriba. El I sub F va a ser en el suelo. La altura final va a ser en el suelo, a no ser que nos diga a qué velocidad pasa por el metro 10. Bueno, pues entonces esa sería la altura final. Pero si no nos dice nada, si se deja caer hasta el suelo, la altura final casi siempre en estos problemas va a ser 0 metros. Y la gravedad, 9,8 metros partido segundo, ¿vale? Porque la aceleración, metros partido segundo cuadrado, perdón, ¿vale? Porque va hacia abajo. Entonces, tenemos en cuenta, en la caída libre, si no nos dice nada de a qué velocidad se lanza, la velocidad final es 0.
y la altura final es el suelo, por lo tanto 0 metros, ¿vale? En la caída libre va desde arriba hacia abajo. Tenemos ascensión libre. Esto es al contrario. Tengo un objeto en el suelo y lo lanzo hacia arriba. Tenemos que tener en cuenta que aquí, casi siempre, cuando hable de la altura máxima, ¿qué altura máxima llega? La velocidad final, la velocidad en esa altura, por lo tanto la velocidad final, porque aquí cambia, ¿vale? Aquí tenemos la velocidad inicial, empezaría abajo, porque se lanza, el movimiento va hacia arriba, por lo tanto el primer instante es abajo. ¿Vemos la diferencia? ¿Vale? Cuando tenemos un objeto arriba, el primer instante, altura inicial y velocidad inicial, es arriba. ¿Por qué? Porque es caída libre y se deja caer. Cuando tenemos el objeto inicialmente abajo y lo lanzamos hacia arriba, todo lo inicial sería abajo, en velocidad inicial y altura inicial. Cuando dice que nos preguntan por la altura máxima, cuando tú lanzas un objeto hacia arriba, llega un momento que en el punto más alto se para, ¿vale? ¿Para qué? Para volver a empezar a caer. Un objeto tú lo lanzas hacia arriba y como existe la gravedad, ese objeto no va hacia arriba volando, subiendo indefinidamente. Llega un momento que empieza a bajar. En el momento en el que llega a la altura máxima, ¿vale? En el momento en el que tú lanzas este objeto y llega a la altura máxima, aquí hay un segundo en el que se para volver a bajar. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos hablando de la altura máxima, tenemos que tener en cuenta que en la ascensión libre la velocidad final es 0 metros por segundo, porque ese objeto llega un momento en el que se para, probadlo vosotros, coge un boli, tiradlo desde el suelo hacia arriba y vais a... en el momento en el que para y vuelve a bajar, lo que pasa que es muy rápido, es ese objeto en el que sube para bajar, ¿vale? Pues en el momento en el que para es cuando tiene la altura máxima, por lo tanto 0 metros por segundo. Aquí tenemos que la gravedad es negativa, menos 9,81 metros por segundo cuadrado, porque va al contrario. La gravedad tira hacia acá y ahora aquí la gravedad, o sea, está jugando un papel negativo, por lo tanto la gravedad en la ascensión libre es negativa. Y la I sub 0 siempre va a ser el suelo, porque siempre partimos que tiramos desde el suelo, ¿vale? A no ser que se nos diga lo contrario. Si estamos en el suelo y tiramos algo hacia arriba, va a ser la I sub 0. Bien, vamos a hacer el problema de la página 25, ¿vale? De la página en la página 199, actividad 25. Aquí yo veo importante siempre dibujar, ¿vale? Yo siempre dibujo en estos problemas, en caída libre y en ascensión libre. Dice, desde un balcón a 30 metros de altura se cae un objeto. Si ya nos está hablando de que se cae un objeto, va hacia abajo, ¿vale? Sigue el problema. Hay que leer estos problemas siempre enteros, ¿vale? Para ver si estamos hablando de ascensión libre, de hacia arriba, o si estamos hablando de caída libre. Dice, desde un balcón a 30 metros de altura se cae un objeto. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo? Bueno, pues nos está diciendo que tenemos un balcón a 30 metros de altura y se cae un objeto, por lo tanto es caída libre. ¿Cuánto tiempo tarda en caer al suelo y con qué celeridad, que nosotros hemos dicho que la celeridad la vamos a contar como velocidad, y con qué velocidad llega al suelo? Bien, pues vamos a poner nuestra... ¿Cuál es el espacio que recorre? El espacio recorre 30 metros, ¿vale? Y el espacio inicial también es 30 metros. El espacio final es 0 metros. Nos preguntan el tiempo y la velocidad final y qué datos más podemos sacar. Pues sabemos que la velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Pues sabemos que siempre en la caída libre, en el momento en el que tú dejas un objeto, si no te dice nada con qué velocidad se lanza, ¿vale? Si no dice con qué velocidad se lanza, este objeto, cuando tú lo sueltas, el instante en el que lo sueltas, ¿vale? El instante en el que lo sueltas tiene una velocidad 0, ¿vale? Tiene velocidad 0, por lo tanto, si no te dice a qué velocidad se lanza, tú interpretas que la velocidad inicial en la que se lanza este objeto desde este balcón es 0 metros por segundo. Pues tenemos que la gravedad es 9,81 metros por segundo cuadrado. Bueno, pues tenemos la fórmula. Vamos a coger la fórmula, que yo ya me he hecho mi cuadradito aquí. Vale, entonces nos piden el tiempo y la velocidad. Si nos vamos aquí, en este tiempo, es muy complicado sacar el tiempo porque tenemos aquí el tiempo al cuadrado. Esto lo quitamos para sacar el tiempo. ¿Vale? En esta fórmula, para sacar el tiempo, necesitamos también la velocidad final.
¿vale? Porque tenemos la velocidad inicial, tenemos la gravedad, pero no tenemos la velocidad final. Por lo tanto, esta fórmula no podemos usarla. Y aquí no hay tiempo. Bueno, pues vamos a ver si podemos sacar la velocidad final, que es el otro dato que nos dan. La velocidad final la podemos sacar de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos la velocidad inicial, tenemos la gravedad y tenemos el espacio recorrido, que son 30 metros, ¿vale? Este I, aquí el I final y el I inicial sí se cuenta como el que empieza y el que termina. Aquí este I es el I total, el espacio que recorre. Da igual que sea inicial o final, ¿vale? El espacio que recorre. Muy bien, pues entonces cogemos esta fórmula y cogemos que la velocidad final, entonces esta raíz cuadrada se quita, o sea, este cuadrado se quita y se convierte en raíz cuadrada, igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial, que es 0 metros partido segundo al cuadrado, más 2 por 9,81 metros partido segundo al cuadrado por 30 metros, que es el espacio que recorre. Nos da 588,6 metros cuadrados partido segundo al cuadrado, que la raíz cuadrada de todo esto nos da 24,26 metros partido segundo. Ahora, decimos, velocidad final es esta. Vale, ya tenemos la velocidad final, por lo tanto podemos sacar el tiempo de aquí. ¿Lo ves? Esto es ya lo mismo. Lo más complicado de estos problemas de la caída libre y la ascensión libre es ordenarlo, tener claro cuándo sube y cuándo baja y ordenar los datos. Porque ya después, aquí es lo mismo que anteriormente, es ver la fórmula y qué fórmula necesitamos. Pues ya que tenemos la velocidad final, podemos utilizar esta fórmula para sacar el tiempo. Despejamos el tiempo, que es el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido de la gravedad. Velocidad final la hemos calculado, que es 24,26 metros partido segundo. La velocidad inicial es 0 metros partido segundo. Lo dividimos entre 9,81 metros, que es la gravedad. Y nos da 2,47 segundos. ¿Vale? Bien, nos vamos al problema 6 de nuestra fichita y nos dice 6. Lanzamos desde el suelo un objeto hacia arriba con una velocidad de 12 metros partido segundo. Lanzamos un objeto, dice, calcula A, la altura máxima que alcanza y B, el tiempo que tarda de nuevo llegar al suelo. Vale. La altura máxima que alcanza. Bien, si lanzamos un objeto es ascensión libre hacia arriba. Vamos a poner los datos. Dice, lanzamos desde el suelo, por lo tanto, si es desde el suelo, y su cero será 0 metros, ¿vale? Lanzamos desde el suelo un objeto hacia arriba con una velocidad de 12 metros partido segundo. Como se lanza desde aquí, en este caso el suelo, como este movimiento es hacia arriba, el suelo es todo la inicial. Por lo tanto, si la velocidad aquí es 12 metros partido segundo, esa será la velocidad inicial. Dice, calcula la altura máxima. ¿A qué altura máxima? Que hemos dicho que en la altura máxima que ocurría en ese momento en que llegaba a subir y empezaba a bajar, ese objeto se tiene que detener, ¿vale? Es un microsegundo, no es perceptible a los ojos, ¿vale? De manera natural, pero nosotros sabemos que cuando sube, para que empiece a bajar, tiene que dejar de subir. Entonces, durante un momento se queda parado. Y ese momento, en la altura máxima, la velocidad es 0. Por lo tanto, si nosotros hemos dicho que aquí partimos de que es la velocidad inicial, aquí será la velocidad final. Entonces, la velocidad final es 0 metros partido segundo. O sea, tenemos que la gravedad es menos 9,81 metros partido segundo cuadrado, porque es ascensión libre. Bueno, pues nos vamos a nuestra formulita. ¿Qué nos estaban pidiendo? Nos estaban pidiendo el tiempo que tarda en llegar al suelo. Tenemos tiempo aquí y tiempo aquí. Aquí, como es muy complicado, aquí y aquí. Como es muy complicado despejarlo aquí, vamos a ver aquí. ¿Tenemos velocidad final? Sí, velocidad final es igual a 0 metros partido segundo. Velocidad inicial es 12 metros partido segundo. Y la gravedad la tenemos que es menos 9,81 metros partido segundo. Por lo tanto, vamos a despejar. Nos piden el espacio, esta fórmula, nos piden el espacio, por lo tanto vamos a despejarla ahí. Y es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado partido 2 por la gravedad. Tenemos 0 metros partido segundo al cuadrado menos 12 metros partido segundo, todo ello al cuadrado, partido 2 por menos 9,81, ¿vale? Este menos de
de la gravedad se va con este menos de la velocidad y nos quedaría 7,34 metros. Por lo tanto, esta altura es 7,34 metros. Bien. Ahora, ¿qué quiero que hagamos? Para el martes. El martes tenemos la videoconferencia, ¿vale? Entonces, para la videoconferencia quiero que hagamos la actividad número 5. Hagamos la actividad 6B, por la actividad 6B dice tiempo que tarda en llegar de nuevo al suelo. Actividad 6B ahora es una caída libre, ¿vale? Y la actividad 13, ¿vale? Son muchas actividades, pero vamos a intentar tenerlas hechas para mañana, para el martes, y así las resolvemos. No vamos a hacer mucho más de caída libre, ¿vale? Y de ascensión libre. Por lo tanto, vamos a intentar terminar estas actividades para mañana y las resolvemos todas las dudas el martes, ¿de acuerdo? Entonces, la 5, la 6B y la 13, de momento. Venga, hasta el martes.